Buenas tardes, arquitecta y compañeros. Mi nombre es Samuel Arapa y en este video hablaremos sobre los diferentes análisis del Templo Mayor de Tenochtitlán y la sorprendente construcción en la que se realizó. Bueno, ahora les voy a hablar una pequeña introducción del templo. Entre los pueblos antiguos, el templo de Tenochtitlán fue el centro religioso y político de los mexicas, habitantes de un mundo que ya no parece tener demasiada conexión con el nuestro. Su templo, o Huaytocali, fue el edificio más importante de esa gran ciudad prehispánica. Fue el centro simbólico de la gran red tributaria de su imperio. Se reunían las ofrendas sagradas y depósitos funerarios. De acuerdo a su ubicación, todo comenzó hacia el año 1325, después de un largo camino que los llevó de la legendaria tierra de sus ancestros, Aztlán, hasta el Valle de México. Los mexicas hallaron un lugar para asentarse definitivamente. Se trataba de una pequeña isla que pertenecía al señorío de Azcapotzalco, la que poco a poco ensancharían ganándole terreno al gran lago Texcoco. Así había nacido México, Tenochtitlan, donde pronto levantaron el primer templo para su dios tribal Huitzilopochtli, donde según relatos y crónicas se trataba de una pobre y chica casa cubierta de pajas, como correspondía a un pueblo humilde y recién llegado al valle. Reservaron ahí mismo un gran espacio ceremonial como centro de su nueva ciudad, trazando desde aquel punto las tres calzadas que lo unieron con tierra firme. En cuanto a su emplazamiento, el recinto sagrado que lo albergaba era un enorme cuadrado de 500 metros por lado, limitado por muros adornados de serpientes y diferentes animales de la cultura. 77 edificios, aparte del templo, se encontraban al interior de esa muralla. De acuerdo al análisis de su volumetría, como correspondía a la tradición mesoamericana, el templo, centro absoluto de su religión, fue creciendo en tamaño e importancia en sucesivas renovaciones que se sobreponían en capas. En su momento de mayor esplendor, en tiempos del Tlatoani a Huitzol, el templo alcanzó unos 45 metros de altura. Para entonces, los mexicas eran ya dominadores de Mesoamérica. Su ciudad de inicios tan modestos y humildes era ya una urbe portentosa poblada por unos 100,000 habitantes que recibía cotidianamente el tributo de decenas de pobladores conquistados. El Huaytocali, o Templo Mayor tal como lo conocemos, estaba formado por un gran basamento piramidal de 4 cuerpos al que se ascendía por una doble escalinata de 114 escalones limitadas por alfardas. En la parte superior, en la cima del templo, encontramos 2 adoratorios cubiertos con imágenes de sus dioses. El adoratorio del lado norte, de color azul, pertenecía a Tlaloc, divinidad de la lluvia, y el adoratorio del lado sur, de color rojo, pertenecía a Huitzilopochtli, divinidad de la guerra. El templo tenía un modelo de diseño simétrico, ya que al dividirse por la mitad podemos observar que es equidistante. También seguía un patrón escalonado, como podemos observar. Con respecto al análisis del sistema constructivo y estructural, se llevó al desarrollo de 2 teorías. La primera teoría se basa en el descubrimiento de que el templo estaba sostenido por pilotes comprimidos entre sí, que estos formaban una caja. Se piensa que estos eran continuos, llegando a alcanzar una profundidad de 40 metros, con unos espesores no más de 10 centímetros. Sin embargo, según hallazgos encontrados y investigaciones de tesis, estas estacas tendrían una longitud máxima de 8 a 11 metros, desmintiendo prácticamente la primera teoría, de que eran continuas. La segunda teoría se basa en una técnica agrícola que emplearon los habitantes de Tenochtitlan. Se refiere a la construcción del templo sobre una serie de cajas de chinampas sucesivas, conteniendo estas enramada, balsas, piedras, barros y pisos de estuco, manteniéndolas prácticamente flotando. Decimos flotando porque era un terreno lodoso, inestable. Esta noción tendría más sentido para nosotros, dado que sabemos que un cuerpo en reposo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical que equilibra el peso. Los habitantes de Tenochtitlan aplicaron el principio de Arquímedes sin saber. Entonces llego a la conclusión de que no están sobre pilotes, sino por las sucesivas construcciones de chinampas de islas artificiales que se colocaban una sobre otra y sobre otra, que desarrollaron en capas de 11 metros. Para la construcción del templo se utilizaron los siguientes materiales:
La piedra, que se extraía de las canteras, el tezontle, que se usaba como relleno y revestimiento, el basalto, andesita y calizas, que se usaban para las losas, tierra como relleno, cal y arena en los enuncidos, y la madera para modelar las grandes formas. El templo de Tenochtitlan fue construido en 7 etapas. Como es bien sabido, la primera etapa del templo principal se construyó en 4 cuerpos, y cada cuerpo se agregó a la gran base rectangular de la plataforma, una a la vez. Tenochtitlan experimentó inundaciones, por lo que se vieron obligados a ampliar y elevar los niveles de sus conjuntos arquitectónicos. En la segunda etapa, sufrían fallas estructurales, como hundimientos debido a la inestabilidad del suelo, pero luego las restablecían. Mandaron a construir un nuevo templo sobre el primero, una antigua tradición mesoamericana. La tercera etapa, comenzaron a agrandar sus 4 lados, ampliaron el mismo templo que tenían antes, encerrándolo completamente la etapa anterior. En la cuarta etapa, durante esta etapa la fachada principal fue principalmente ampliada. De la etapa 5 a la etapa 7, mantenían la misma construcción, se seguían superponiendo templos tras otro y se empezaron a destacar las cabezas de serpiente. En esta imagen podemos observar el templo en un corte isométrico, las 7 etapas y ver la superposición entre los templos. Con respecto al análisis espacial, tenemos a Huitzilopochtli, uno de los dioses más importantes de la cultura azteca, el dios del sol, el dios de la guerra y del sacrificio. Fue gracias a él que el pueblo mexicano pudo ir desde Atlán hasta el centro de México. Fue un sacerdote que se transformó en dios luego de morir. Por las particularidades que presentan dentro del conjunto de ofrendas del Templo Mayor, esta cámara y la encontrada del lado de Huitzilopochtli resultan de gran relevancia. La cámara segunda consiste en la cista de paredes hechas de piedra y recubiertas por estuco debajo por el piso de la plataforma general sobre la que descansa el Templo Mayor, a la que se llega por un estrecho túnel. Tlaloc y Huitzilopochtli, quienes ofrendaban de sangre de miles de víctimas sacrificadas, se creía que Tlaloc gobernaba el paraíso de otro mundo de Tlacotlán, donde se recibían las víctimas de inundaciones, tormentas y enfermedades como la lepra, después de la muerte. Los difuntos eran enterrados en lugar de la cremación habitual y lo que se le enterraba con un trozo de madera, del que se creía que brotaban hojas y muchas flores, en la que la persona había encontrado a Tlacotlán. En México, el posclásico posterior, se creía que Tlaloc vivía en cuevas que eran apropiadas para un dios de la lluvia, pero también llenas de magníficos tesoros. Análisis simbólico. El templo funcionaba como centro cívico-religioso donde se realizaban ceremonias dirigidas a sus dioses, señor de la lluvia y fertilidad, señor de la guerra. Constituyen el símbolo religiosos de las 4 direcciones y esquinas de la tierra. El norte, gobernado por Textlaquipoca, dios de la suerte, el destino y la noche. Era la región que ellos llamaban Misilampa. El sur, gobernado por Huitzilopochtli, el dios solar de la deidad y de la guerra. A esta región se le llamaba Huitzilampa. El este, gobernado por Tanniut, el dios sol, por Zipetotec, el dios de la fertilidad y la vegetación. Y por cámara, Huitzilopochtli-Mixcoatl, y el este, gobernado por Quetzalcóatl, el dios del viento, donde se pone el sol, el territorio de la noche y de los muertos. La serpiente es la representación, los relatos de los conquistadores. El águila en la representación totémica de Huitzilopochtli. Cabezas de serpiente significa que la pirámide estaba destinada a representar Coatepec, o Cerro de las Culebras. Gracias.